hermanos, Dios continúe bendiciendo. Vamos a tener pues el mensaje esta noche, por la gracia del Señor, para la honra y gloria de Él, para nuestra edificación, mis hermanos. En esta ocasión, mis hermanos, vamos a ir a uno de los profetas menores. Vamos a ir al profeta Ageo. Vamos a Ageo, vamos a leer el capítulo 1 del profeta menor Ageo, antes de Zacarías. Ageo capítulo 1. Leamos la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy vamos a estar viendo un mensaje titulado Amor en la reprensión. Amor en la reprensión. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias, Dios. Gracias por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu infinitas misericordia, Padre Celestial. Gracias porque tú nos permites nuevamente estar aquí reunidos en tu templo con el fin de continuar dándote a ti honra y gloria a través de todo lo que hacemos, a través, Padre Celestial, de la predicación de tu palabra. Pido perdón, oh Dios, por mis pecados, reconozco mi inutilidad, oh Dios, y recurro a que tú seas utilizándome a través de tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad, para llevar tu palabra. Que tu palabra sea olor fragante delante de tu presencia y para nuestra edificación y salvación de las almas, Padre Celestial. Bendice a los hermanos que están presentes y también a los amigos y hermanos que más adelante nos verán a través de la grabación que estamos haciendo. Pido que tú nos continúes dirigiendo, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Los hermanos pueden sentarse. Amor en la reprensión. Amor en la reprensión. Mis hermanos, Dios muestra su naturaleza
en cada ámbito de sus acciones. En cada ámbito de sus acciones, en cada cosa que el Señor hace, cada una de las acciones que Dios lleva a cabo, en cada una de esas acciones Él muestra su naturaleza. Siempre su justicia está ligada a la misericordia. Siempre el amor es manifiesto. Siempre su naturaleza completa está mostrada en cada una de las acciones que el Señor lleva a cabo. Y en las reprensiones no es una excepción. Dios había profetizado por el profeta Jeremías que su pueblo iba a ser trasladado a Babilonia por unos 70 años. La porción que tratamos es justo después que su pueblo fuera liberado de las manos de Babilonia. Por manos de otro gran imperio, los medos persas, y con el rey Ciro, pues obtuvieron el permiso de regresar a Jerusalén. Es esta porción justo después que el pueblo de Judá fue liberado y el rey Ciro de Persa emitió el decreto para que ellos fueran a Jerusalén. Es en este contexto, ya ellos luego de haberse establecido en Jerusalén, que el profeta Ageo va allá con palabra de Dios y emite esta reprensión. Dios mostró nueva vez su fidelidad. Cuando Dios mostró su fidelidad y mostró lo certero de su palabra, en la liberación que ellos tuvieron después de esos 70 años. Dios es fiel a su palabra, podemos confiar en Él. Es fiel y certero. En Dios podemos confiar plenamente y estar seguros de que tiene para nosotros lo mejor, tiene el bien mayor. Como Padre, Dios vela por sus hijos, los cuida, los nutre, los guía, los protege y también los corrige, los disciplina con el fin de que no les vaya mal. Así los buenos padres hacen, cuidan a sus hijos, los reprenden de forma tal que eso les evite un gran mal. Esto lo hacen los padres por amor. Dios hace esto con nosotros. Lo podemos notar muchas veces en la palabra y en esta porción que hemos leído podemos ver algunos principios generales de las reprensiones de Dios, los cuales debemos de tener presentes e incorporarlos en nuestra manera de vivir. Mis hermanos, amor en la reprensión. El primer principio que debemos de tomar en cuenta y podemos ver claramente en esta porción es que Dios siempre toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. ¿Dónde vemos esto? Lo vemos en los versos 1 al 3. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. ¿Quién toma la iniciativa? Dios toma la iniciativa. ¿Cuándo Dios toma la iniciativa? En algunas ocasiones no. Dios siempre toma la iniciativa. Qué bueno es tener un Dios que siempre tome la iniciativa. Aun cuando nosotros no sabemos que la situación lo amerite, y más aún cuando sí estamos al tanto de la situación y no hacemos nada al respecto, Dios sigue aún tomando la iniciativa.
Cuando no sabemos que hay un problema, cuando no sabemos que hay una discordia, cuando no sabemos que hay un inconveniente, Dios toma la iniciativa y nos lo hace ver. Cuando lo sabemos y aún sabiéndolo, nosotros no hacemos nada al respecto, Dios en su misericordia toma la iniciativa. Él no nos deja, Él toma la iniciativa para ayudarnos. Dios siempre toma la iniciativa para nuestro bien. Dios toma la iniciativa con el fin de salvaguardarnos, de darnos bien, para darnos la oportunidad ¿de qué? De arreglar las cosas, de enmendar nuestros caminos y evitar mayores desastres en nuestras vidas. Por eso Dios toma la iniciativa. Para eso Dios toma la iniciativa, para arreglar las cosas, para enmendar nuestros caminos, para evitar mayores desastres en nuestras vidas. Por eso Dios toma la iniciativa. Lo maravilloso de esto es que Dios no toma la iniciativa porque nosotros lo merecemos o porque nuestra bondad intrínseca, la cual no tenemos, sino porque Dios es amor, Él nos ama. Dios toma la iniciativa por sí mismo, por su amor, porque Él nos ama sacrificialmente. Por eso Dios toma la iniciativa, no porque nosotros lo merecemos, nosotros no lo merecemos. Si aún sabiendo nosotros que hay un inconveniente, que estamos actuando mal, que nuestros caminos están incorrectos, no nos acercamos a Dios, ¿mereceríamos nosotros que Dios tomara la iniciativa para arreglar las cosas? Aún nosotros sabiendo que estamos mal, no lo mereceríamos. Pero Dios no toma en cuenta eso. Dios se toma en cuenta a sí mismo, que Él es amor, que Él nos ama. Y Él toma la iniciativa para que nosotros arreglemos las cosas. Él nos ama. Y nosotros llegamos a amarle porque Él nos amó primero. Es de Dios que aprendemos el amor sacrificial. El que uno decide y que no depende de la otra persona a quien se decide amar. Es de Dios que aprendemos eso. Esta porción es una de muchas en donde vemos la muestra de esto. Dios muestra su amor, a pesar de que el pueblo no estaba tomando en cuenta a Dios. En este momento histórico, donde Judá e Israel estaba sometido al imperio medo-persa, como parte de la corrección de Dios a su pueblo, esto era parte de la corrección que Dios estaba haciendo a su pueblo, la reprensión que Dios hacía a su pueblo. Dios envía palabra a Zorobabel, gobernador de Judá, por medio del profeta Ageo. ¿Para qué envía Dios palabra a Zorobabel? En este momento el pueblo se encontraba en relativa estabilidad. Habían sido libertos, tenían el permiso de regresar a su tierra, a Jerusalén. Tenían fondos del reino, podían producir. Ellos gozaban de cierta estabilidad. Dios había permitido esto. Y al igual que cuando fueron conquistados por Babilonia, Dios les aseguró su bienestar en esa nación. Ellos fueron conquistados por Babilonia y Dios, aun siendo ellos conquistados por Babilonia, les aseguró estabilidad. ¿Qué nos dice Jeremías 29:28? Jeremías 29:28 nos dice, porque Él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos. Ellos iban a tener estabilidad en Babilonia. Ellos no debían de resistirse a la extradición a Babilonia, a ser capturados, esclavizados por Babilonia. No debían resistirse, de todas formas se resistieron. Y por resistirse les fue bastante mal. Era parte de la corrección que ellos debían pasar. En esta relativa estabilidad, ya luego que ellos fueron liberados del imperio babilónico y ya en el imperio persa, en esta relativa estabilidad, que Dios tiene que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Tiene que tomar la iniciativa y reprender a su pueblo, porque en esta estabilidad el pueblo se había olvidado de lo que realmente era importante.
Dios había permitido esta bendición. Ellos eran esclavos, cautivos. Dios los había liberado después de los 70 años. Ellos estaban en su pueblo. Ellos gozaban de cierta estabilidad. Y luego de que ellos estaban gozando de esta estabilidad, entonces ellos parece que se empezaron a olvidar de lo que era realmente importante. Como a veces tú y yo perdemos de vista lo que realmente importa. Pero Dios muestra su amor en la reprensión. Y así un padre amoroso corrige a su hijo con amor para su bien. Eso también lo vemos ¿dónde? En Jonás. Podemos ver que Dios toma la iniciativa en otros escenarios con Jonás, no tan solo con su pueblo, con otra nación. Dice Jonás, capítulo 1, versos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Lo que el anuncio que iba a Jonás a dar a Nínive era un anuncio de destrucción. Pero esa reprensión fue en amor. Esa reprensión fue para que Nínive se salvara. Mis hermanos, cuando Dios reprende, lo hace en amor. Lo hace con un fin bueno. Dios estaba reprendiendo al pueblo, pero con un fin bueno. Era otro pueblo fuera de Judá o Israel. Por igual, Dios tomó la iniciativa de reprenderles a través del profeta Jonás. Y Dios aún utilizó la huida de Jonás para impactar la vida de los tripulantes de la nave en que Jonás huía. Jonás conocía a su Dios y sabía que esta era una reprensión de amor. Sabía de la misericordia de Dios y que si el pueblo de Nínive escuchaba la reprensión y se arrepentía, Dios iba a volver su mano de destruirles. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Ellos escucharon la voz de Dios, ellos escucharon la reprensión, se arrepintieron y no fueron destruidos. Dios también toma la iniciativa con la salvación. Dios toma la iniciativa con la salvación. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué gran iniciativa tomó Dios, el venir a morir por nosotros. Primera de Juan 4, los versos 10 y 19. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios siempre toma la iniciativa. Y Él toma la iniciativa para reprendernos en amor, para que enmendemos nuestros caminos. ¿Qué fuera de nosotros si Dios no tomara la iniciativa? ¿Qué fuera de nosotros si Dios no nos llamara la atención? Es Dios quien por su amor nos llama la atención, de forma tal que vengamos a Él. El Evangelio de Cristo, el cual nos ha sido encargado a los que ya somos sus hijos, debe ser expuesto a los que todavía no lo son. Esto debe de asentar en nuestras mentes el saber que nosotros no somos meritorios de recompensa o benevolencia. No es por nuestras justicias que Dios llama, sino por su amor. En todos los casos vemos que Dios interviene por el pecado para evitar la destrucción. Así Dios quiere evitar que nos destruyamos. Dios quiere evitar que nos perdamos. Dios quiere que recibamos bendición. Y así como Dios toma la iniciativa, debe de enseñarnos a nosotros a tomar la iniciativa. Como Dios toma la iniciativa, eso debe a nosotros enseñarnos también a que nosotros seamos como Él y tomemos la iniciativa. ¿En qué? Tenemos que ser humildes, mis hermanos. Tenemos que tomar la iniciativa y ser humildes. Quizás el orgullo no nos permita tomar la iniciativa. Tenemos que ser humildes y tomar la iniciativa. Tenemos que tomar la iniciativa en que reconocer nuestras faltas. Tenemos que tomar la iniciativa en reconocer nuestras faltas. Tenemos que tomar la iniciativa en perdonar. Tenemos que perdonar, mis hermanos. Tenemos que copiar al Señor. Tenemos que tomar la iniciativa en buscar la reconciliación.
Es Dios quien busca la reconciliación con nosotros. ¿Estamos nosotros buscando la reconciliación con los demás como Dios lo hace con nosotros? Dios no quiere que estemos en guerra. Dios quiere que estemos en paz, reconciliados. ¿Estamos nosotros tomando la iniciativa para ello? En buscar la reconciliación. Tenemos que tomar la iniciativa en evitar la destrucción del otro. ¿Cómo? Predicando el Evangelio de Cristo. Tenemos que tomar la iniciativa en hacer su voluntad. Ahora debemos hacernos una pregunta. Dios toma la iniciativa. Dios nos reprende. Nos da una reprensión de amor. Pero debemos de preguntarnos algo. ¿Estamos nosotros reconociendo la represión de Dios? ¿Estamos nosotros reconociendo la reprensión de Dios o no lo estamos haciendo? Mis hermanos, la segunda cosa que vemos aquí es que a veces no reconocemos la reprensión de Dios. Lo primero que vemos es que Dios toma la iniciativa. Lo segundo que vemos es que tenemos que reconocer la reprensión de nuestro amoroso Dios. ¿Qué nos dice el verso 4, los versos 4 al 11 de Ageo? Capítulo 1, versos 4 al 11 y capítulo 2, versos 16 y 17. Nos dice la palabra: ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, de habitar en casas lujosas? Y esta casa está desierta. Y cuando Dios dice aquí esta casa está desierta, se refiere al templo. Y otra traducción dice: ¿y mi templo está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho. Fíjense las reprensiones que está dando el Señor. Antes de que ellos recibieran la palabra por el profeta Ageo, fíjense cómo Dios les estaba reprendiendo a ellos, comunicándoles que había un problema, pero ellos no se volvían a Dios. Miren, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Verso 6, sembráis mucho y recogéis poco. Ellos estaban sembrando mucho, muchos frutos, muchas hortalizas, de todo, pero estaban recogiendo poco. Ellos comían y no se saciaban, seguían con hambre. No eran nutritivos los alimentos que estaban comiendo, no les eran de bien esos alimentos que estaban comiendo. Quizás ni siquiera oraban por los alimentos que comían, solo los comían y no agradecían al Señor. Bebéis y no quedáis satisfechos, seguían con sed. Jesucristo es manantial de vida, pero ellos seguían con sed. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. No estaban produciendo. El fruto del trabajo no le era bien remunerado. Se hacía paja lo que producían. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Ellos no se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Ellos estaban viviendo esta situación. Ellos estaban viviendo esta maldición. Ellos no estaban deteniéndose a meditar por qué esto estaba sucediendo. Ellos seguían haciendo, poniendo su vista fuera del Señor. Ellos tenían la espalda puesta en Dios. Ellos no estaban meditando en su camino. Subid al monte, dice Dios, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y el verso 16
y 17 del capítulo 2, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. En un montón donde debían haber 20, una cantidad de 20, por ejemplo, 20 aguacates, ellos encontraban solo 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios toma la iniciativa, Dios nos reprende con amor. Ahora, ¿nos estamos nosotros deteniendo y reconociendo la reprensión de Dios? ¿O seguimos nosotros nuestro camino de espaldas a Dios sin reconocer la reprensión de amor que Dios nos está dando? Qué bueno es nuestro Dios, tomando siempre la iniciativa, demostrando amor en la reprensión. Es entonces nuestra responsabilidad tener nuestros sentidos prestos y ser sensibles al Espíritu Santo para reconocer las reprensiones de nuestro amoroso Dios. Dios llama la atención a su pueblo en ese momento histórico, debido a que ellos estaban perdiendo de vista lo que debían hacer. Ellos no se interesaron en continuar la construcción del templo. Dios había, como siempre, hecho grandes cosas, justo como les había prometido, luego de 70 años bajo el imperio de los caldeos, como extranjeros en tierra lejana, obró. Y el rey de los persas, nuevo conquistador, decretó su liberación. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en segundo libro de Crónicas, el capítulo 36, versos 22 y 23. Vamos a leerlo. Donde Dios emite el decreto de liberación de ellos a través del rey Ciro. Vamos a ir a segundo de Crónicas 22 y 23. Y nos vamos a dar cuenta de cómo el pueblo de Israel, Judá, se desvió. Justo en este decreto, Dios le dice lo que ellos debían haber hecho. Justo en este decreto. El segundo libro de Crónicas, capítulo 36, los versos 22 y 23. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Qué ellos iban a hacer en Judá? Que le edifique casa en Jerusalén. Ellos tenían como misión reconstruir el templo de Jehová. En su liberación, ellos tenían como misión reconstruir el templo de Dios. El rey se los dijo al despacharlos hacia allá. Y eso también lo vemos en Esdras, el capítulo 1, los versos del 2 al 4. No vamos a leerlo. Justo eso le dice el rey Ciro. Ellos van a ir allí, pero ellos van a ir allí libres para construir el templo de Dios, para honrarle, para glorificarle, para vivir exaltándole. Eso era lo que ellos iban a hacer, pero se desviaron. Y por eso Dios le está reprendiendo. Claramente vemos la intervención de Dios a favor de su pueblo para liberación y el regreso a su tierra. Y vemos en este decreto parte de la finalidad que les fue encargada a los liberados a su tierra. Vemos en el registro de Crónicas y Esdras que fueron encargados con la tarea de edificar la casa de Jehová. Una vez ellos llegaron a sus tierras y estableciéndose, emprendieron la tarea que les fue dada
y poco a poco iniciaron la reconstrucción del templo. Eso lo vemos en Esdras, el capítulo 3, versos del 1 al 3. Vamos a leerlo rápidamente. Esdras, el capítulo 3, versos del 1 al 3. Esdras 3, capítulo 1 al 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, e edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y ellos empezaron la construcción del templo, empezaron a hacer cosas, empezaron a dar los pasos para reconstruir. Iniciaron con el altar y su base, y retomaron los holocaustos a Jehová. También los cimientos del templo fueron echados, se echaron, y el pueblo rebosaba de alegría. Esdras 3:11 nos dice, Esdras 3:11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Todo iba muy bien. Ellos fueron a su territorio, a Judá, Jerusalén. Estaban reconstruyendo el templo. Todo iba muy bien. Pero al transcurrir el tiempo, encontraron oposición por parte de los enemigos de Judá y de Benjamín. Encontraron oposición. Mi hermano, tú y yo vamos a encontrar oposición. Ellos encontraron oposición. ¿Qué nos dice Esdras? El capítulo 4, los versos 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Luego de estos sucesos, el pueblo menguó su determinación. Cuando esto sucedió, el pueblo menguó su determinación. Ya no estaban tan determinados, entraron en temor, tenían miedo, no querían continuar, cesó la construcción. Estaban siendo amenazados, empezó la oposición. El pueblo menguó su determinación. Y vemos lo que describe el profeta Ageo. Dejaron de preocuparse por la casa de Dios. ¿Y cuál era la misión que se les dio a ellos? A regresar a Jerusalén, que construyeran la casa de Dios. Que ellos dejaron hacer a lo que fueron encomendados. La razón de su liberación, podríamos decir. Dejaron de hacer por lo que ellos fueron libertos. Ellos dejaron de preocuparse por la casa de Dios y tan solo se preocupaban por tener casas lujosas mientras el templo se encontraba en ruinas, abandonado. Por dejar el camino de Dios, Él les reprende. Y vemos cómo las cosas les empiezan a escasear. Leímos lo que estaba sucediendo con ellos. Y ellos no se detenían a preguntarse por qué está sucediendo esto. Esta era la razón. Porque ellos dejaron de hacer la voluntad de Dios. Por dejar el camino de Dios, Él les reprende. Y vemos cómo las cosas les empiezan a escasear. Vemos cómo las cosas dejan de satisfacerles. Vemos cómo las cosas que deberían de hacer una función ya no la hacen. Tenían ropa y no se calentaban, seguían con frío. Las cosas que tenían una función ya no la hacen. Hoy en día vemos eso, mis hermanos. Hoy en día vemos eso. Personas que por no buscar a Dios experimentan todas estas cosas.
Vemos cómo las cosas que deberían hacer su función no lo hacen y cómo el fruto de su trabajo no se ve. Ellos están siendo reprendidos, pero no reconocen que esto es de parte de Dios. No reconocen que han dejado de servirle. No reconocen que tienen que seguir el camino de Dios y Dios en su amor les habla a través de Ageo para que entendieran la razón de su desdicha y se volvieran a su Dios. Ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, pero Dios en su amor toma la iniciativa y les habla claramente a través del profeta Ageo. Dios les dice claramente lo que ellos estaban haciendo de forma incorrecta. Y les dice lo que deben hacer. Debían atender el templo de Dios. Así tú y yo, mi hermano, en ocasiones nos olvidamos de Dios en nuestras vidas. Debemos de saber que tendremos oposición para hacer las cosas como a Dios agradan. Vamos a tener oposición para hacer las cosas como a Dios agradan. Ellos tuvieron oposición de esa forma. Y miren lo que pasó, menguaron. Y toda esta desdicha vino a sus vidas. Algo similar pasaría a nosotros, pasa a nosotros, cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad del Señor. Cuando nosotros cedemos a la oposición. Debemos de saber que tendremos oposición para hacer las cosas como a Dios agradan. Y la primera oposición, ¿ustedes saben cuál es, mis hermanos? Nuestra propia carnalidad. Nuestra propia carnalidad va a ser la primera oposición. Lo demás, ustedes saben, el enemigo de las almas, el mundo. Debemos estar al tanto que en nuestra vida tendremos dificultades. Y las cosas no saldrán como lo planeamos todo el tiempo. Pero esto no es razón para que, como el pueblo de Judá menguó en la obra, nosotros menguemos en cualquier ámbito en el cual Dios nos ha llamado a hacer de una forma u otra. Cuando dejamos de hacer las cosas como agradan a Dios, cuando dejamos que nuestras actitudes sean dictadas por la carne y no por el amor que Dios nos manda a tener, o cuando dejamos de hacer la obra que Dios nos ha asignado con apego y amor, o evitamos compromisos para con las cosas de Dios, o simplemente no vivimos conforme al cristianismo que profesamos, entonces seremos reprendidos por Dios. Seremos reprendidos por Dios. Pero esa reprensión va a ser en amor. Ahora, vamos a estar siendo reprendidos, sufriendo adversidades sin reconocer la reprensión de Dios y volviéndonos a Él. Tenemos que cuestionarnos, mis hermanos. Dios nos ha hablado claramente en su palabra. El pueblo no estaba entendiendo la situación por la que estaba pasando, pero Dios le envió a Ageo para hablarles claramente lo que estaba sucediendo. Dios ya nos ha hablado a nosotros claramente lo que sucedería o no sucedería, cómo debemos y cómo no debemos actuar. Ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Es la palabra del Señor, mis hermanos. Ya Dios no tiene que enviar un profeta. Ya tenemos la palabra del Señor para saber cuáles son las reprensiones del Señor, cuál es el fruto de nuestras actitudes para con el Señor, para con nuestra vida delante de Dios. Dios nos ha hablado claramente en su palabra. Como habló claramente al pueblo a través de Ageo, debemos de ser sensibles al Espíritu Santo en nuestras vidas y ponernos a cuenta con Dios desde que percibamos alguna reprensión de amor de su parte. Cuando nosotros percibamos alguna reprensión del Señor, tenemos que ponernos a cuenta con el Señor. Tenemos que evitar eso, mis hermanos. ¿Hay una reprensión de Dios en mi vida? ¿Hay una reprensión de Dios en tu vida? Vamos a ponernos a cuenta con el Señor. No esperemos que las cosas se empeoren. Pongámonos a cuenta con el Señor. Tú, amigo que estás sin Cristo, ¿has alguna vez sentido escasez? ¿Insatisfacción sin razón? ¿Cosas que deberían darte placer o felicidad y no te lo dan? Aprovecha esa situación
y acércate a Cristo. Dice Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo tenemos plenitud. En Cristo tenemos vida abundante. Una vez nosotros reconocemos la reprensión de Dios, cuando el pueblo entendió el mensaje de Dios, ¿qué hicieron al respecto? Dios toma la iniciativa, Dios reprende con amor. Ellos no estaban entendiendo la situación por la que estaban pasando. Dios les habló claramente a través del profeta Ageo. Dios nos habla claramente a través de su palabra. Ahora, ¿qué hicieron al respecto? ¿Con qué actitud respondemos a Dios? El tercer punto es, ¿con qué actitud nosotros respondemos a Dios? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo por ante esta reprensión que estaban teniendo? ¿Con qué actitud nosotros respondemos a Dios? Vamos a ver los versos 12 al 15 de Ageo capítulo 1. Los versos 12 al 15. Y dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué pasó? Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Podemos ver en estos versos que los líderes del pueblo y todo el pueblo recibió la reprensión y respondieron de la forma apropiada. Ellos respondieron de la forma adecuada al Señor. Así tú y yo debemos de responder de la forma apropiada al Señor. Ellos escucharon atentamente la voz de Dios. Recibieron el mensaje de la forma adecuada. Ellos recibieron el mensaje de la forma adecuada. Ellos tuvieron una buena actitud. ¿Por qué? Porque ellos recibieron el mensaje de la forma adecuada. Ellos no tuvieron peros. No, Señor, estamos siendo amenazados. Es por eso que nos hemos olvidado de la casa. No, ellos no pusieron peros. Sin orgullo. No, Señor, yo tengo que tener mi casa bonita. No, no es verdad que yo voy a tener el templo bien y mi casa mal. No. Ellos no tenían prejuicios. Ellos no tenían orgullo. Ellos escucharon el mensaje y lo recibieron de forma adecuada. Sin peros, sin orgullo, sin interrupciones. Temieron a Jehová reconociendo su falta. Cuando nosotros estamos recibiendo palabra de Dios, tenemos que recibir palabra de Dios. Sin peros, sin interrupciones, sin orgullos. Tenemos que reconocer nuestra falta. Cuando Dios nos reprende en amor, reconozcamos nuestra falta y volvámonos a Dios. Eso hizo el pueblo. El pueblo no hizo nada de esto. El pueblo recibió de forma apropiada, de forma adecuada el mensaje y tuvo la actitud apropiada delante del Señor. Así debemos responder a Dios y debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios muestra su amor en la reprensión. Dios muestra su amor en la reprensión. Al principio dijimos, en cada acción que Dios toma, todos sus atributos están ahí. Su justicia está ligada a su misericordia y su amor es manifiesto. Debemos hacerlo porque Dios muestra su amor en la reprensión. Esto Dios lo estaba haciendo, ¿para qué? Dios estaba haciendo esto para bendecirles, para que terminaran el templo y para darles paz alrededor
y que contaran con su respaldo. ¿Qué nos dice Ageo? El capítulo 2, los versos 4 y 9. Dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ningún pueblo que estaba alrededor iba a hacerle nada a ellos, porque Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dios le dio esa reprensión. Dios quería que ellos hicieran su voluntad. Dios iba a estar con ellos, defendiéndoles, protegiéndoles y dándole paz. Si nosotros estamos en paz con Dios, Dios va a actuar así para con nosotros. La reprensión de Dios es en amor, es para bendecirnos, mis hermanos y amigos. Ahora, cuando no escuchamos la voz de Dios y no atendemos a su reprensión, para nuestro mal lo hacemos. Y esto sucedió en la Biblia y hay registros de estos. Dios hablaba a través de los profetas, pero no escuchaban la voz del profeta. ¿Qué nos dice Jeremías? El capítulo 25, verso 7. No tienen que buscarlo, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. El no escuchar la represión de Dios es como decidir destruirnos. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros insistimos en hacer caso omiso al Señor, estamos decidiendo destruirnos. Debemos de atender la reprensión de Dios con humildad. Tenemos que atenderla con humildad. Volvernos a Él. Bien nos dice el Salmos 51:7. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenemos que atender la represión de Dios en humildad. Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. Es por eso que Él te reprende, para perdonar y restaurar. Amigo que estás en Cristo, Dios quiere perdonar y restaurar. Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Con qué actitud, amigo y amiga, escuchas la voz de Dios? ¿Estás poniendo un freno a tu vida? ¿Estás siendo orgulloso para no someterte al Señor? ¿Para no reconocer tu falta? Cuando hacemos esto, no es para nuestro propio mal. Como conclusión y recomendación, mis hermanos, cuán amoroso es nuestro Dios. Siempre tomando la iniciativa para corregir nuestros caminos y que nos vaya bien. Como sus hijos, debemos de saber que recibiremos disciplina de Dios, porque somos pecadores. Pero no debemos en ninguna circunstancia desanimarnos. Debemos reconocer cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Debemos de ser sensibles al Espíritu Santo, reconocer nuestro incorrecto accionar y debemos de tener la actitud correcta al respecto. Con gran ánimo, separarnos del pecado y de nuestro mal accionar, sea cual sea, y someternos a Dios y veremos su bendición. Amén. Tú, mi amigo y amiga, que todavía no te has sometido a Cristo, Dios te está llamando. Dios quiere que te reconcilies con Él y que goces vida eterna. Pero primero debes de reconocer tu actual estado. Eres pecador, como todos nosotros. Y la paga del pecado es la muerte, separación de Dios y últimamente el infierno. Es por esta condición que Dios envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros, como siempre tomando la iniciativa. Y nos da el mensaje de salvación
para que nos convirtamos de nuestra vana manera de vivir a vivir para Cristo, el cual murió en lugar nuestro, pero resucitó. Y si pones tu fe en Él, por igual resucitarás. Tendrás vida eterna en paz con Dios. Dios quiere bendecir tu vida. Ven a Cristo Jesús. Dios muestra su amor aún en la reprensión. Mis hermanos, amor en la reprensión. Dios les guarde, mis hermanos.